¿Qué pasaría si una simple oración silenciosa pudiera costarte la dignidad? Para Fátima, de 16 años, así fue. Cuando bajó la cabeza durante un vuelo, no esperaba que el propio piloto estallara en un torrente de ira. Ella no esperaba ser avergonzada públicamente por su fe. Pero lo que ese piloto, un hombre en la cima de su carrera, no esperaba era que su hermano, Omar, estuviera sentado a pocas filas de distancia. Vio las lágrimas de su hermana y sacó su teléfono. Esta no es solo una historia sobre un video viral. Es una historia sobre lo que sucede después de que el mundo hace clic en compartir. Se trata de las aterradoras consecuencias invisibles del odio y del peso aplastante e inevitable del karma. El aire en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago vibraba con un caos organizado único. Era una sinfonía de maletas con ruedas, anuncios apagados por los altavoces y una docena de idiomas que creaban un zumbido constante y de bajo nivel de humanidad en movimiento. Para Omar Ali, el sonido fue la banda sonora de la transición. El ruido que significaba que su hermana pequeña regresaba a casa. Se apoyó en un pilar de acero, navegando ociosamente por su teléfono y con una media sonrisa dibujada en sus labios. A sus 20 años, Omar tenía la confianza natural de un joven que conocía el mundo, o al menos pretendía conocerlo. Era un hombre desgarbado, vestía una sudadera con capucha gris, elegante pero cómoda, y unos vaqueros. Su mente aguda siempre estaba trabajando, siempre observando. Su hermana Fátima fue el motivo de su vigilia. Con 16 años y en todo sentido opuesto a Omar, que era mundano y a veces cínico, Fátima era sincera y llena de una fe tranquila e inquebrantable. Regresaba de una conferencia nacional de jóvenes de una semana de duración en Denver, un evento centrado en el diálogo interreligioso y el servicio comunitario. Fue el tiempo más largo que había pasado lejos de su unida familia en los suburbios de Chicago. Y Omar, a pesar de su exterior frío, la había extrañado más de lo que dejaba ver. Él la vio antes de que ella lo viera. Ella estaba caminando con un grupo de otras chicas, todas ellas con cordones de la conferencia a juego. Fátima destacaba, no solo por su hermosa piel oscura en contraste con el lavanda de su hijab, sino por la luz que parecía emanar de ella. Ella se reía, un sonido brillante y genuino que llegó a Omar, incluso a través del bullicioso vestíbulo. Se apartó del pilar y una auténtica sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora, es decir, él gritó. Ella levantó la cabeza de golpe y sus ojos escanearon la multitud antes de fijarse en los de él. El cansancio del viaje desapareció y fue sustituido por pura alegría. Ella se disculpó con sus amigos y prácticamente corrió, su mochila rebotando en sus brazos abiertos. Omar, viniste, dijo ella, con la voz apagada por la capucha de él. No me lo perdería, dijo él, apretándola fuerte. ¿Qué tal estuvo? ¿Convertiste a alguien? Bromeó. Ella se apartó juguetonamente, dándole un manotazo en el brazo. No se trata de convertir, se trata de comprender, y fue increíble. Conocí a muchísima gente increíble. Una niña de una sinagoga de Miami, un niño de una iglesia evangélica de Texas. Tenemos tanto en común, ¿sabes? Omar asintió, escuchando pacientemente mientras ella rebosaba de historias camino a la recogida de equipaje. Era Fátima. Ella veía puentes donde otros veían muros. Él era el pragmático, el protector. Había estado lidiando con las complejidades de ser un joven negro en Estados Unidos toda su vida, y eso lo había vuelto cauteloso. Veía los sutiles cambios en la mirada de la gente, la forma en que la mano de un empleado podía demorarse un segundo de más sobre su identificación. Le preocupaba Fátima, la capacidad del mundo para malinterpretar su bondad, para confundir su fe con algo que no era. Su viaje de regreso a casa era en un vuelo regional con Ascender, una aerolínea conocida por sus rutas cortas por el Medio Oeste. El vuelo estaba programado para salir a última hora de la tarde, un rápido viaje de 1 hora a un aeropuerto más pequeño más cerca de casa. Después de recoger la enorme maleta de Fátima, recorrieron el laberinto del aeropuerto O'Hare una vez más,
rumbo a la puerta de embarque. La zona de embarque estaba abarrotada. Un microcosmos de la sociedad. Empresarios con trajes arrugados tecleaban frenéticamente en sus portátiles. Familias con niños inquietos intentaban entretenerlos, y los viajeros solitarios miraban al vacío. Omar encontró 2 asientos junto a una ventana con vistas a la pista. El sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. «Mira», dijo Fátima, señalando un avión que retrocedía desde una puerta cercana. «Es como un pájaro gigante de metal». «Un pájaro gigante de metal al que le estás confiando tu vida», dijo Omar con seriedad. «Específicamente a 2 personas que van delante y esperas que hayan dormido bien y no estén pasando por un divorcio complicado». Fátima puso los ojos en blanco, pero sonreía. «Eres muy dramático». «Soy realista». La conversación fluyó con facilidad, poniéndose al día sobre los acontecimientos de la semana. Omar le contó sobre sus clases de verano en la Universidad de Illinois, el imposible profesor de química orgánica, el amigo que intentaba convencerlo de unirse a una startup. Fátima contó los talleres a los que había asistido, los discursos inspiradores que había escuchado y la sensación de esperanza que sentía por su generación. A medida que se acercaba la hora de embarcar, una sensación de cansada anticipación se instaló en la puerta. Finalmente, llegó el anuncio. Se alinearon, avanzaron lentamente y presentaron sus tarjetas de embarque. La azafata en la puerta, una mujer de ojos cansados y sonrisa ensayada, los recibió con una bienvenida genérica a bordo. Encontraron sus asientos, 14A y 14B. Fátima tomó el asiento de la ventana, como era su tradición. Inmediatamente presionó su cara contra el acrílico frío y observó al personal de tierra correr hacia abajo. Omar se sentó a su lado, guardó sus maletas y sacó sus auriculares antirruido, un escudo contra el mundo. El avión se llenó. La cabina estaba limpia, moderna, pero estrecha. Se desarrolló la danza habitual de los pasajeros encontrando sus asientos, colocando sus bolsos en los compartimentos superiores y acomodándose para el viaje. Una azafata de pelo rubio recogido en un moño apretado y severo y con una etiqueta con el nombre Linda se movía por la cabina con un aire de eficiencia enérgica, casi impaciente. La voz del capitán llegó por el intercomunicador. Era una voz grave y profunda, de ese tipo que la gente suele describir como tranquilizadora. Se presentó como el capitán David Miller y anunció la hora del vuelo, salpicando su discurso con algunos comentarios disparatados sobre el clima. Omar sintió el familiar ruido cuando los motores aceleraron. El avión se alejó de la puerta y comenzó la demostración de seguridad. Todo transcurría con la habitual normalidad de los viajes aéreos modernos. Era la imagen perfecta de la rutina. Y luego no fue así. Después de rodar durante lo que pareció una eternidad, el avión se detuvo. Los motores pasan de un rugido a un zumbido bajo. Durante 5 minutos no pasó nada. Entonces, las 10. La cabina, que había estado llena de conversaciones, quedó en silencio a medida que la gente comenzó a darse cuenta de que no se trataba de una espera típica. Finalmente, la voz del capitán Miller volvió a la vida. «Amigos», les habla su capitán. «Al parecer hay cierta congestión de tráfico terrestre más adelante. Se nos ha ordenado mantener nuestra posición aquí en la pista. Me temo que aún no tengo un tiempo estimado para usted, pero lo mantendremos informado. Agradecemos su paciencia». Un gemido colectivo recorrió la cabina. Omar suspiró y sacó su teléfono. Un retraso en la pista, el más aburrido y frustrante de los purgatorios del viaje. Pudo ver a Fátima moviéndose en su asiento, con una mirada de contemplación en su rostro. Él conocía esa mirada. Esa era la mirada que tenía cuando pensaba en su horario de oración. Como musulmana devota, Fátima observaba las 5 oraciones diarias, el salat. El momento de estas oraciones está determinado por la posición del sol y la ventana para la oración de la tarde. ASR estaba cerrando. Un retraso prolongado podría significar que se lo pierda por completo.
Se inclinó hacia Omar y su voz era un suave susurro. Omar, necesito orar a Sr. Echó un vistazo alrededor de la estrecha cabina. Venga, Fatih, ¿no puedes esperar a que aterricemos? Es un vuelo corto. La ventana se cerrará, explicó. Un dejo de ansiedad en su voz. La demora. No sé cuánto tardaremos. Solo tomará unos minutos. Puedo hacerlo aquí mismo en mi asiento. Solo los movimientos. Omar sintió una punzada familiar de protección. Sabía que el ritual era inofensivo, silencioso y personal. Pero también sabía cómo podía ser el mundo, cómo la ignorancia podía convertirse en sospecha. No lo sé, Fatih. Por favor, dijo, es importante para mí. Él miró su rostro serio y suspiró, derrotado por su sinceridad. Bueno, simplemente sé discreto. Está bien. Ella le dedicó una sonrisa agradecida, pero la discreción no sería suficiente. Ninguno de los dos podía saber que, en unos pocos instantes, su tranquilo y personal mundo estaba a punto de colisionar con el mundo ruidoso y furioso del capitán David Miller. La calma estaba a punto de romperse y la tormenta que siguió lo cambiaría todo. El retraso se prolongó más de 20 minutos. El aire de la cabina se volvió viciado y las quejas iniciales de impaciencia comenzaron a convertirse en una frustración más tangible. Los niños pequeños lloraban y los viajeros de negocios miraban sus relojes con creciente agitación. Era un polvorín de ansiedades mundanas, a la espera de una chispa. Fátima, siempre atenta a la petición de discreción de Omar, decidió no rezar en su asiento. El espacio era demasiado reducido y no quería molestar al pasajero que iba delante de ella. Ella miró hacia la parte trasera del avión, cerca de la cocina, donde había una pequeña área abierta. Estaba apartado, era un espacio sin usar mientras el avión estaba detenido. Ella se desabrochó el cinturón de seguridad. Volveré allí, le susurró a Omar. Es más abierto. Nadie lo notará. Omar la vio irse, con un nudo de inquietud en el estómago. La vio hablar en voz baja con la azafata, Linda, la del moño rubio y severo. No pudo oír las palabras, pero vio a Linda hacer un gesto brusco y desdeñoso con la mano, con expresión agria, como si la misma petición le molestara. Sin embargo, no lo prohibió explícitamente. Fátima, interpretando el gesto como un permiso reticente, se dirigió al pequeño espacio. Se quitó los zapatos y miró hacia la parte delantera del avión. Su brújula interna la orientaba lo mejor posible hacia la Meca. Era la viva imagen de la tranquilidad en la tensa cabina. Sus movimientos eran fluidos y practicados, fruto de toda una vida de devoción. Levantó las manos, con las palmas abiertas, y comenzó su oración. Fue un silencio absoluto, una conversación mantenida enteramente entre ella y su Dios. No hubo cánticos ni murmullos, solo la silenciosa poesía física de la postración y la fe. Algunos pasajeros miraron hacia atrás. Su curiosidad se despertó por un instante, antes de volver a sus teléfonos y revistas. Fue una fugaz y pequeña desviación del aburrimiento del retraso. No fue nada. En ese preciso instante, la puerta de la cabina se abrió con un clic brusco. El capitán David Miller salió. Era un hombre de unos 50 años, alto y de hombros anchos, con rostro curtido y ojos azules acerados que parecían estar permanentemente entrecerrados en un estado de evaluación crítica. Tenía la postura rígida de quien había pasado décadas en uniforme. Primero en la Fuerza Aérea y ahora en la cabina, su mundo era un mundo de listas de verificación, procedimientos y autoridad absoluta. Su cabina era su reino, su avión, su dominio. Se dirigía a la cocina a tomar un café, irritado por el retraso y la incompetencia del personal de tierra. Al doblar la esquina, su mirada se posó en Fátima. Estaba en medio del sujud, la posición de postración, con la frente tocando suavemente el suelo alfombrado. Para el capitán Miller, esta no era una joven practicando su fe. Su mente, condicionada por años de un tipo específico de visión del mundo,
Procesó la escena a través de un filtro de sospecha e ira. Vio una alteración del orden. Vio un espectáculo público. Vio un desafío a su autoridad en el avión. Y reaccionó al instante. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz retumbó, cortando la silenciosa tensión de la cabina. No era una pregunta. Era una acusación. Fátima se estremeció, sobresaltada, despertando de su oración. Se levantó del suelo, con el rostro entre confundido y alarmado. Se ajustó el hiyab, un gesto reflejo de modestia y defensa. «Disculpe», preguntó, con la voz apenas un susurro. «¿Me oyó?», ladró Miller, acercándose. Su sombra cayó sobre ella. «Esto es un avión comercial, no una mezquita. Aquí no hacemos eso. Levántese. Vuelva a su asiento». El volumen y el veneno de su tono conmocionaron a las filas cercanas. Algunas cabezas se asomaron por encima de los asientos. Los teléfonos estaban discretamente inclinados. El aire crepitó con un repentino e intenso drama. Omar estaba de pie antes siquiera de tomar conscientemente la decisión. El corazón le latía con fuerza. Vio el miedo en los ojos de su hermana. La forma en que se encogía ante el ataque verbal del piloto. Una rabia protectora primaria lo invadió. «Oye». La voz de Omar era aguda, cortando la diatriba del piloto. «¿Cuál es el problema? No molesta a nadie». Miller giró la cabeza, su mirada gélida se fijó en Omar. «¿Estás con ella?». Se burló. «El problema es que esto es inapropiado. Es un peligro para la seguridad. La gente necesita estar en sus asientos. Estamos estacionados en la pista». Un hombre en la fila detrás de Omar gritó. «¿Dónde está el peligro para la seguridad?». El piloto lo ignoró. Su atención se centró por completo en Fátima. «No sé qué clase de truco intentas hacer, pero se acabó. Soy el capitán de este avión, y mi palabra es ley aquí». Las lágrimas brotaron de los ojos de Fátima. Lágrimas ardientes de humillación. Solo estaba rezando. Tartamudeó. Tengo que. Tienes que seguir mis instrucciones», replicó Miller. «Y te ordeno que detengas esta exhibición y regreses a tu asiento». Fue entonces cuando Linda, la azafata, se acercó apresuradamente, pero no venía a calmar la situación. Venía como refuerzo. Se colocó al lado del capitán, como una teniente leal. «El capitán tiene razón», dijo, con la voz llena de condescendencia mientras miraba a Fátima de arriba abajo. «Tu ritual está incomodando a los demás pasajeros». «No, no lo está. Lo eres», dijo una mujer al otro lado del pasillo, con la voz temblorosa de ira. Estaba silenciosa como un ratón. «Deja a la pobre chica en paz». Un murmullo de asentimiento recorrió a los pasajeros que habían presenciado el intercambio. Pero Miller y Linda hicieron oídos sordos. Formaban un frente unido de autoridad indignada. Omar lo vio todo, el rostro contorsionado del capitán, su furia reflejada en saliva, la sonrisa petulante y comprensiva de Linda, y su hermana, su brillante y bondadosa hermana, allí de pie, siendo despojada públicamente de su dignidad por un simple acto de fe. Y fue entonces cuando su cerebro pragmático y experto en tecnología tomó el control del hermano enojado y protector. No volvió a gritar. No intensificó la confrontación. Hizo algo mucho más contundente. Lenta y deliberadamente, se hundió en su asiento, con movimientos casuales. Sacó su teléfono, que había estado sosteniendo todo el tiempo. Con el pulgar, se dirigió a la aplicación de la cámara y pulsó el botón rojo de grabación. Sostuvo él. Con el teléfono bajo, apoyado en su regazo, la lente se asomaba perfectamente a través del hueco entre los asientos de delante. Empezó a grabar. Capturó a Miller inclinándose, con el dedo golpeando el aire a centímetros del rostro de Fátima. Capturó su voz impregnada de un desprecio manifiesto. «No toleraré este tipo de comportamiento en mi avión. Esto es Estados Unidos. Sigue las reglas. Podría hacer que te expulsen de este vuelo por incumplimiento».
Capturó a Linda asintiendo con aire de acuerdo. Tendremos que informar de esto. Es un problema de seguridad. Capturó lo más importante de todo, el rostro de su hermana. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, con una expresión de absoluta devastación e incredulidad. No era desafiante. Estaba destrozada. El estallido duró quizá otros 30 segundos, pero se sintió como una eternidad. Finalmente, tras afirmar su dominio, el capitán Miller dirigió a Fátima una última mirada fulminante. En tu asiento ahora, o te encontrarás con las autoridades en la puerta. Se giró. Pisándole los talones, regresó a la cabina. Linda lo seguía como un pez piloto. Fátima, temblando, se tambaleó de vuelta a su asiento y se desplomó en él, hundiendo la cara entre las manos mientras sollozos silenciosos la sacudían. La mano de Omar encontró su hombro, apretándolo suavemente. Su rostro era una máscara de fría furia. No dijo una palabra. Simplemente siguió grabando. Movió el teléfono ligeramente para mostrar los rostros de los demás pasajeros. Algunos conmocionados, otros enojados, algunos mirando fijamente hacia otro lado. Sin querer involucrarse, grabó hasta que la puerta de la cabina se cerró de golpe. Entonces, y solo entonces, detuvo la grabación. Miró la pequeña pantalla de su teléfono. Lo tenía todo. Los gritos, las amenazas, el odio. Todo estaba allí capturado en un archivo de video de 4 minutos y 26 segundos. Un testigo digital de una erupción de fealdad pura y sin adulterar. La cabina se sentía como un vacío tras la tormenta del capitán. La tensión era palpable y sofocante. Los sollozos de Fátima eran el único sonido que rompía el silencio aturdido. Omar la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia sí, dejándola llorar en su hombro. Sintió una impotencia que rápidamente fue consumida por una rabia fría y latente. Era su hermano mayor. Su trabajo era protegerla. Había fracasado. Pero entonces miró el teléfono que tenía en la otra mano. Tal vez no. Algunos pasajeros comenzaron a moverse. Su sentido de la decencia superó su reticencia a involucrarse. La mujer del otro lado del pasillo que había hablado antes se inclinó. Tenía unos 60 años, ojos amables y cabello canoso. ¿Estás bien, querida?, le preguntó a Fátima en voz baja. Eso era despreciable. Absolutamente despreciable. No había razón para eso. Fátima solo pudo emitir un sollozo ahogado y asentir. El hombre que había cuestionado el peligro para la seguridad se inclinó hacia adelante. Me llamo Ben. Soy abogado. Lo que hizo no fue simplemente poco profesional. Probablemente sea una violación de la política de la empresa e incluso podría considerarse acoso. Si decide llevar esto más lejos, con gusto le daré mi tarjeta. Gracias, dijo Omar con voz firme. Agradeció el apoyo, la confirmación de que no estaban locos, de que lo que acababan de experimentar era tan horrible como se sentía. En la cocina, tras la fina cortina, Omar oyó a Linda hablando con otra azafata. Su voz era un siseo bajo y defensivo, totalmente fuera de lugar. En estos tiempos, nunca se es demasiado precavido. La discreción del capitán es definitiva. Ya estaba construyendo su narrativa, tejiendo una historia de seguridad y procedimientos para justificar la crueldad que acababan de presenciar. Unos 10 minutos después, como si se hubiera accionado un interruptor, los motores del avión volvieron a la vida rugiendo. Una nueva voz, la de los primeros oficiales, se escuchó por el intercomunicador, anunciando su inminente partida con un tono tenso y alegre que no engañó a nadie. El despegue fue rápido. Mientras el avión ascendía, la de Fátima, los sollozos se apagaron en las contraventanas. Miró por la ventana como las luces de la ciudad se encogían abajo, su reflejo, una imagen fantasmal surcada de lágrimas en el cristal oscurecido. Omar no se molestó en ponerse los auriculares. No podía concentrarse en nada más. Seguía repasando la escena en su cabeza, pero ahora también la estaba viendo en su teléfono.
Se los puso para escuchar el audio con claridad. Era peor de lo que recordaba. El desprecio crudo en la voz del capitán Miller, la forma en que había escupido las palabras, su tipo de comportamiento, la escalofriante inflexibilidad de su amenaza de expulsarla, y la voz de Linda, un eco venenoso que confirmaba todos sus prejuicios. Todo estaba allí, innegable. Miró a Fátima. Se había replegado en sí misma. La chica brillante y alegre del vestíbulo del aeropuerto había desaparecido, reemplazada por una desconocida herida y retraída. Sabía que esto dejaría una cicatriz mucho más profunda que la humillación pública. Era un ataque a su identidad, a lo más profundo de su ser. Esto no era solo un piloto enfadado. Era un hombre con un poder inmenso que le decía que se equivocaba. El vuelo de 1 hora se sintió como un viaje de ida y vuelta. Cuando finalmente aterrizaron en el pequeño aeropuerto regional, la señal del cinturón de seguridad sonó y comenzó la habitual carrera hacia el avión. Omar notó que el capitán Miller no le había dicho por el intercomunicador el acostumbrado "gracias por volar con nosotros". Solo había silencio en la cabina. Mientras salían, Linda estaba en la puerta, con el rostro convertido en una máscara de indiferencia profesional. Evitaba sus miradas, fijando la vista en un punto sobre sus cabezas mientras se despedía robóticamente. Omar sintió una oleada de ira y quiso decir algo para confrontarla, pero al ver el rostro pálido de Fátima decidió no hacerlo. Llevarla a casa era la prioridad. Su padre los esperaba justo afuera del control de seguridad. Un hombre amable y cariñoso vio el rostro de Fátima, y su sonrisa se desvaneció al instante, reemplazada por una profunda preocupación. Fátima, Omar, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? En el coche, la historia se desató. Omar relató los hechos con una furia fría y precisa, mientras Fátima permanecía en silencio en el asiento trasero, con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Su padre aferraba el volante, con los nudillos blancos. Para cuando llegaron a la entrada de su casa, una decisión comenzaba a tomar forma en la mente de Omar. Era un pensamiento aterrador e intenso. Esa noche, después de que sus padres se preocuparan por Fátima y ella finalmente se retirara a su habitación, Omar se sentó en su escritorio, con el video abierto en su portátil. Lo vio una y otra vez. Cada vez, su determinación se endurecía. Ben, el abogado del avión, le había enviado su información de contacto por correo electrónico. Otros pasajeros también se habían ofrecido a actuar como testigos. Podría tomar la vía formal, presentar una queja ante un servicio aéreo, tal vez incluso presentar una demanda. Tomaría meses, tal vez años. Sería un proceso lento y agotador que obligaría a Fátima a revivir su humillación una y otra vez en declaraciones y audiencias. Los abogados de la aerolínea, con sus altos honorarios, intentarían tergiversar la historia, pintar a Fátima como una provocador, para encontrar algún resquicio legal para proteger a sus empleados. Ya lo había visto antes, pero tenía el video. Tenía la verdad cruda y sin filtros. Conocía el poder de las redes sociales. Las había visto construir movimientos y derribar gigantes. Un solo video podía dar la vuelta al mundo en horas, sorteando a los guardianes corporativos y las trabas legales, llevando el caso directamente a la opinión pública. Era un arma, y como cualquier arma, era peligrosa. Podía descontrolarse. Podía atraer a troles e intolerantes a sus vidas. Podía convertir a Fátima en un símbolo, en una imagen predilecta, cuando lo único que quería era ser una adolescente. Caminó hacia su habitación y llamó suavemente. «Fati, ¿puedo pasar?» Estaba sentada en la cama, todavía con la ropa que llevaba de viaje. Tenía su rosario en la mano, moviéndolo rítmicamente con el pulgar. «Lo siento, Omar», dijo en voz baja. «No debería haberlo hecho». «No te atrevas a disculparte», la interrumpió, sentándose en el borde de la cama. «No hiciste nada malo. Nada». Respiró hondo. «Tengo un video de todo el asunto». Levantó la vista con los ojos abiertos como platos. «¿Lo grabaste?»
Todo. Él gritando, ella apoyándolo. Tu cara. Su voz se fue apagando, cargada de emoción. Podemos hacer algo con esto. Puedo publicarlo en línea. Vio un destello de miedo en sus ojos. En línea para que todos lo vean, dijo. Creo que la gente necesita verlo. Lo que hizo con su uniforme y todo ese poder no está bien. Se quedaron en silencio un buen rato, con el peso de la decisión flotando en el aire entre ellos. Fátima pensó en la vergüenza, en la sensación de ser pequeña e inútil bajo la mirada del capitán. Pensó en otras personas, personas que se parecían a ella, que rezaban como ella. ¿Y si les pasaba a ellos? ¿Y si la próxima vez no había un hermano con una cámara? Finalmente, miró a Omar. Su expresión pasó del miedo a una determinación serena y férrea que él reconoció como la esencia de su fuerza. Hazlo, dijo. Esa fue toda la confirmación. Necesitaba. Regresó a su habitación, subió el video a su laptop y escribió un pie de foto simple y conciso. No usó lenguaje emotivo ni hipérbole. El video era suficientemente impactante por sí solo. Mi hermana de 16 años, Fátima, siendo acosada y amenazada por un piloto y un auxiliar de vuelo en el vuelo 2214 de Ascender, de OARD, por rezar en silencio mientras el avión se retrasaba en la pista. Este comportamiento no está bien. Incluyó la fecha, el número de vuelo y etiquetó la cuenta oficial de Twitter de Ascendair. Su dedo se posó sobre el botón de tweet. Respiró hondo por última vez, una oración silenciosa, y pulsó. El video estaba disponible. Un mensaje digital en una botella, lanzado al vasto océano agitado de Internet. Ahora solo les quedaba esperar a ver si regresaba una ola gigante. Omar no durmió esa noche. Se sentó bajo la luz azul de su monitor, mirando los números. Al principio, fue lento. Un me gusta de un amigo, un retweet, de un primo. Durante la primera hora, el video tuvo menos de 100 visualizaciones. Una ligera duda lo invadió. ¿Y si a nadie le importaba? ¿Y si simplemente desaparecía en el éter digital? Estaba a punto de cerrar su portátil e intentar descansar un poco cuando apareció la primera notificación de un desconocido. Un usuario con muchos seguidores en la comunidad musulmana estadounidense lo había retuiteado, añadiendo el comentario, absolutamente inaceptable por parte de un remitente. Tienes que responder por este Hasflin siendo musulmán. Esa fue la chispa. El hashtag Hasflin siendo musulmán comenzó a adherirse a su video como un imán. En la siguiente hora, el número de visualizaciones saltó de unos pocos cientos a 10.000, luego a 50.000. Para cuando el sol comenzó a salir, proyectando una tenue luz en su habitación, el video había sido visto más de 500.000 de veces. Su teléfono, que había dejado en la mesita de noche, vibraba sin cesar. Un frenético insecto vibrante de notificación tras notificación. La historia había roto la contención. Ya no estaba solo en el Twitter musulmán. Había sido retomada por activistas por la justicia racial, defensores de los derechos civiles, blogueros sobre crianza y por cualquiera con un mínimo de decencia humana. El video era terriblemente convincente. El claro desequilibrio de poder, la cara gruñona del piloto, las mejillas surcadas de lágrimas de Fátima. Fue una narrativa terrible y perfecta en menos de 5 minutos. A media mañana, era el tema número 1 en tendencia en Estados Unidos. Los principales medios de comunicación, al acecho de una sensación viral, comenzaron a circular. Reporteros de publicaciones en línea, luego de afiliados locales y luego de cadenas nacionales de cable, comenzaron a enviarle correos electrónicos, llamarlo y enviarle mensajes en todas las plataformas. Su vida digital, antes privada, se había vuelto pública. En la sede corporativa de Ascendair, se desató una crisis total. La reunión de marketing del lunes por la mañana se canceló abruptamente. Toda la empresa estaba reunida en la sala de juntas, con una pantalla en un extremo reproduciendo el video de Omar en bucle. La jefa de relaciones públicas, una mujer llamada Jessica,
Observaba con expresión sombría cómo las menciones de la compañía en Twitter estallaban en una cascada de puro veneno. Cada vez que la llama como si fuera de tu clase, perdemos 1000 clientes, dijo con voz apagada. Nuestras acciones han bajado un 4% en la sesión previa a la apertura del mercado. Esto es una catástrofe. El director ejecutivo, un hombre que solía proyectar un aire de calma imperturbable, caminaba de un lado a otro. ¿Quiénes son? El piloto y la azafata. Consíganme sus expedientes ahora mismo. Los nombres llegaron en minutos. Capitán David Miller y azafata Linda Sorenson. El expediente de Miller era grueso. Un veterano condecorado de la Fuerza Aérea, con 25 años de experiencia en vuelos comerciales. Ni una sola queja oficial en su historial. Pero había rumores, anotaciones de recursos humanos sobre un estilo de gestión autoritario y brusco. Era de la vieja escuela, un piloto de una época donde la palabra del capitán era absoluta e incuestionable. El expediente de Linda era más delgado, un empleado de 12 años, algunas pequeñas felicitaciones, algunas quejas de pasajeros por un comportamiento frío o antipático, pero nada que hubiera levantado sospechas. Era, a todas luces, una empleada promedio. No importa lo que digan sus expedientes, declaró Jessica, señalando la pantalla. Su historial es ese video ahora. El mundo es nuestro jurado y ya han llegado a un veredicto. El primer comunicado corporativo fue la típica jerga de control de daños. Tenemos conocimiento de un video que circula en línea. Estamos investigando el asunto a fondo. Nos comprometemos a brindar un entorno seguro e inclusivo. El público lo destrozó. Investigando. La evidencia está ahí, era el estribillo común. Los llamados para el despido de Miller y Linda fueron ensordecedores. Las celebridades comenzaron a opinar. Los políticos emitieron declaraciones. La noticia salió en CNN, Fox News y la BBC. El nombre Ascender se estaba convirtiendo en sinónimo de intolerancia. De vuelta en su tranquilo hogar suburbano, la familia Ali fue asediada. Camionetas de noticias estaban estacionadas en su calle. Fátima se quedó en su habitación, con las cortinas corridas, abrumada por la magnitud de la reacción. Omar, designado como portavoz de la familia, manejó la avalancha. Concedió una, y solo una, entrevista en cámara a un respetado presentador de noticias nacionales que quería controlar la narrativa. Se mostró tranquilo, elocuente y contundente. No habló de venganza, sino de dignidad. Mi hermana no estaba haciendo una declaración política. Le dijo al presentador con voz firme. Ella practicaba su fe como millones de estadounidenses lo hacen a diario. La respuesta del capitán y su tripulación fue un completo abuso de poder. Solo queremos que Ascender lo reconozca y se asegure de que nadie más se sienta tan humillado y asustado como mi hermana en ese avión. La entrevista solo avivó las llamas. Omar se mostró como un héroe, un hermano devoto que exigía justicia. Fátima se convirtió en la hermana de Estados Unidos. Un símbolo de inocencia agraviada. La presión sobre Ascender se volvió insoportable. Su sistema de reservas colapsaba, no por nuevas ventas, sino por cancelaciones. Socios corporativos comenzaron a llamar, expresando su profunda preocupación. El director ejecutivo sabía que una investigación interna lenta ya no era una opción. Necesitaban realizar una amputación rápida y decisiva para salvar el cuerpo. Menos de 48 horas después de que Omar hiciera clic en Twitter, llegó el segundo comunicado de Ascender. Este era diferente. Ascender ha completado su investigación sobre el incidente del vuelo 2214. Las acciones del capitán David Miller y el vuelo. La azafata Linda Sorenson, como se ve en el video, ha demostrado un profundo fracaso en la defensa de los valores de respeto y dignidad que esperamos de todos nuestros empleados. Su comportamiento fue inaceptable y no representa a los miles de profesionales dedicados que trabajan para nuestra aerolínea. Esta mañana, tanto el capitán Miller como la señorita Sorenson dejaron de ser empleados de Ascender.
Nos hemos puesto en contacto con la familia Ali para ofrecerles nuestras más sinceras disculpas por la angustia causada. Implementaremos de inmediato una capacitación obligatoria en toda la compañía sobre inclusión y desescalada para todos los miembros de la tripulación. Debemos hacerlo mejor, y lo haremos. Fue una capitulación total, una victoria completa. Cuando Omar leyó la declaración en voz alta, una oleada de alivio inundó su hogar. Todo había terminado. Habían ganado. Se había hecho justicia, rápida e inequívoca. Fátima incluso esbozó una leve sonrisa. Su padre los abrazó a ambos con fuerza. Esa noche, vieron las noticias. Los despidos fueron la noticia principal. Los expertos debatieron sobre el poder de las redes sociales. Los elogiaron a Ascendair por su acción decisiva. El capitán David Miller y Linda Sorenson eran ahora nombres conocidos, despojados de sus trabajos y presentados como ejemplos de lo que sucede cuando los prejuicios son captados por la cámara. Para Omar y Fátima, había una sensación de reivindicación por un error escrito. El tsunami digital había caído y se había llevado a quienes los habían lastimado. Parecía el final de la historia, pero solo era el final de un capítulo. Para las dos personas en el centro de la tormenta, el verdadero karma aún no había comenzado a acumularse. Las consecuencias de sus acciones estaban a punto de extenderse mucho más allá de una carta de despido, impactando en los cimientos mismos de sus vidas de maneras que jamás habrían imaginado. Para el capitán David Miller, el despido no fue solo la pérdida de un trabajo. Fue una amputación de su identidad. Había sido piloto durante 35 años. Primero en la Fuerza Aérea volando F-16 sobre desiertos y luego para Ascend-Air. El uniforme, la autoridad, la vista desde 9.000 metros. Era quien era. El correo electrónico de recursos humanos, frío y corporativo, se sintió como un juicio sobre toda su vida. Su reacción inicial no fue de remordimiento. Fue de rabia pura y dura. Se veía a sí mismo como la víctima, un hombre de principios, castigado por imponer reglas básicas, abatido por una sociedad que se había ablandado, una generación de copos de nieve con sus teléfonos y sus sentimientos. Su esposa, Karen, no lo veía así. Había visto el video, su rostro palideciendo a cada segundo. Vio al hombre que conocía, el hombre cuyo temperamento se había agriado con los años, cuyas diatribas políticas en las cenas se habían vuelto cada vez más extremas. Pero nunca había visto su fealdad tan expuesta ante el mundo. Dave, Dios mío, susurró, mirándolo como si fuera un extraño. ¿Qué te pasa? Ella era solo una pequeña niña. Estaba rompiendo las reglas en mi avión, bramó, y su voz resonó en su espaciosa e inmaculadamente limpia casa. ¿Desde cuándo está bien eso? Estaba rezando. ¿Y tú? Parecías un monstruo. Ese fue el principio de su fin. Karen había soportado su rigidez durante años. Su creencia de que el mundo era un clavo y él era el único martillo. Pero la vergüenza pública fue demasiado. Las burlas en el supermercado, los susurros de los vecinos, las llamadas horrorizadas de sus dos hijos adultos. El video no solo había expuesto a David Miller al mundo. Lo había expuesto a su propia familia, y ellos estaban retraídos por lo que vieron. Intentó defenderse. Contrató a un abogado para demandarlo por despido injustificado, pero ningún bufete aceptó su caso con honorarios condicionales. Las pruebas eran demasiado públicas, demasiado condenatorias. Aceptó una entrevista en un popular podcast de derecha, The Patriots Stand. Se sentó frente a un presentador comprensivo, soltando su narrativa de ser víctima de la cultura de la cancelación y la cobardía corporativa progresista. Por un breve momento, funcionó. Una pequeña minoría vocal en línea se unió a su causa. Se abrió una campaña de GoFundMe para su defensa legal, recaudando miles de dólares de personas que lo vieron como un héroe. Sintió un destello de validación. Era un mártir de las viejas costumbres, pero la infamia era un cáliz envenenado. La industria de la aviación es un mundo pequeño y unido. Su nombre ahora era tóxico.
Ninguna aerolínea, ni importante ni regional, le concedía siquiera una entrevista. La Administración Federal de Aviación inició una revisión de su licencia, alegando preocupaciones sobre su buen juicio. Su carrera, a todos los efectos, estaba acabada. El dinero de GoFundMe se agotó. El podcast pasó al siguiente escándalo. Se quedó solo con sus menguantes ahorros y su resentimiento acuciante. El golpe final llegó 3 meses después del incidente. Karen hizo las maletas. No puedo más, Dave, dijo, con la voz desprovista de emoción. No es solo el video. Eres tú. Tu ira te ha devorado. Te miro y ya no sé quién eres. O tal vez esto es lo que siempre fuiste y yo simplemente no quería verlo. Se quedó solo en una casa que parecía demasiado grande, acosado por el silencio. Sus días se convirtieron en un ciclo monótono de ver noticias por cable, debatir en foros de internet y beber. El hombre que una vez comandó un avión multimillonario responsable de cientos de vidas ahora luchaba por levantarse de la cama antes del mediodía. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de su oficina en casa. El resplandor de la pantalla de su computadora es su único compañero. Para Linda Sorenson, la azafata, el proceso fue más silencioso, pero en muchos sentidos más profundo. Ella no tenía la rabia desafiante de David Miller. Lo que ella tenía era un profundo y corrosivo abismo de vergüenza. Linda era madre soltera. Su hija Maya, de 16 años, era su mundo entero. El padre de Mia era de Colombia, y Mia había crecido navegando en el espacio entre 2 culturas, orgullosa de su herencia mixta. Cuando el video se volvió viral, Linda intentó ocultárselo, pero en la escuela secundaria esconderse de un video viral es imposible. Maya lo vio en TikTok, lo recortó y le puso música triste. Ella observó a su madre, su propia madre, de pie junto a ese piloto furioso, asintiendo en acuerdo, su rostro una máscara de condescendencia petulante mientras miraba a una niña de la edad de Maya, una niña con hijab, que en otro contexto podría haber sido una de las amigas de Mia. El enfrentamiento esa noche fue devastador. ¿Cómo pudiste? Maya gritó, con el teléfono apretado en la mano y las lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, ¿cómo pudiste quedarte ahí parada? La mirabas como si fuera repugnante. A veces la gente me mira así. Sabes que lo hacen. Y tú simplemente te uniste. No es lo que parecía, cariño, suplicó Linda, mientras sus propias lágrimas comenzaban a caer. Tenía miedo. El capitán. Es un hombre intimidante. Estaba preocupada por mi trabajo. Tu trabajo, replicó Maya, con una voz cargada de una traición tan profunda que a Linda le dolió físicamente oírla. Tu trabajo era más importante que su dignidad. ¿Más importante que lo correcto? ¿Y mi dignidad? ¿Crees que habría tratado así a una chica blanca rezando el rosario? Sabes que no lo habría hecho. Se trataba de quién era ella y tú lo aceptabas. Oye, esa acusación, tú lo aceptabas, se alojó en el alma de Linda. Porque en sus momentos más sinceros, en la oscuridad de la noche, cuando no podía dormir, sabía que era verdad. No solo le había tenido miedo a Miller. Había habido una parte de ella, una pequeña parte desagradable, que le había dado la razón. Un atisbo de molestia por la exhibición pública de extranjería, un resentimiento por el trato especial. Había sido cómplice, no solo en su silencio, sino en su corazón. Y su hija, la persona que más amaba en el mundo, lo había visto. Lo tenía claro como el agua. La carta de despido de Asendair fue casi un alivio. La vergüenza pública era horrible, pero la vergüenza privada era peor. La relación con su hija se quebró. Maya se volvió distante, hosca. La risa fácil que solía llenar su pequeño apartamento había desaparecido, reemplazada por un silencio pesado y herido. Linda intentó encontrar otro trabajo, pero su nombre y su rostro ahora eran infames. Una rápida búsqueda en Google fue suficiente para que los posibles empleadores la despidieran educadamente. Solicitó empleos en tiendas minoristas, puestos de recepcionista,
lo que fuera. Los rechazos se acumularon. Sus ahorros, nunca sustanciales para empezar, comenzaron a evaporarse. Se vieron obligados a mudarse de su apartamento a uno más pequeño y destartalado en un barrio menos deseable. Su karma no fue un evento explosivo repentino como el de Miller. Fue una erosión lenta y demoledora de todo lo que apreciaba. Era la mirada de decepción en los ojos de su hija cada mañana. Era la vergüenza que sentía cada vez que hacía cola para pagar, preguntándose si el cajero la reconocía. Era la devastadora comprensión de que un momento de cobarde crueldad. Su decisión de aliarse con un abusador en lugar de con una niña le había costado no solo su sustento, sino también el respeto de su hija y su propia autoestima. Tanto David como Linda estaban a la deriva, expulsados de sus vidas anteriores. El mundo los había juzgado y los había encontrado deficientes. Pero el tsunami digital, con toda su fuerza, solo había sido la ola inicial. El verdadero karma, ese que te encuentra en los momentos de tranquilidad en los lugares solitarios, seguía cobrando fuerza, esperando el momento irónico perfecto para tocar tierra devastadoramente. Un año es mucho tiempo. Es suficiente para que un video viral se convierta en un recuerdo, para que la indignación pública se desvanezca en una nota histórica. Pero no es suficiente para borrar una cicatriz, ni para escapar de las consecuencias que te persiguen. Para Fátima Ali, el año había sido de profundo crecimiento. El incidente en el vuelo de Ascend, paradójicamente, le había encontrado una voz. Tras meses de sanación silenciosa, con el apoyo de su familia y una comunidad que la rodeaba, se dio cuenta de que no quería ser definida por su victimización. Quería ser definida por su respuesta a ella. Con la ayuda de Omar, inició una iniciativa juvenil llamada El Puente. Era un grupo interreligioso para estudiantes de secundaria de su distrito. Organizaron proyectos de servicio comunitario, organizaron sesiones de preguntas y respuestas sobre diferentes religiones y crearon un espacio donde el diálogo reemplazaba la sospecha. Fátima, antes tímida y reservada, descubrió que era una líder natural. Hablaba con una elocuencia y una gracia que cautivaban a sus compañeros. La chica que había sido avergonzada por su fe ahora usaba esa misma fe como herramienta para fomentar la comprensión. Había transformado el momento más desagradable de su vida en algo hermoso. Omar, ahora en su tercer año de universidad y recién declarado estudiante de Derecho, observaba a su hermana con inmenso orgullo. El incidente había consolidado su deseo de luchar por la justicia, no en el tribunal de la opinión pública, sino en los pasillos del poder. Sabía que por cada historia como la de Fátima captada en cámara, había miles que no lo eran. Quería ser una voz para ellas. La familia había recibido un acuerdo privado formal de Ascender, que discretamente depositaron en un fideicomiso para la educación de Fátima y Omar y para financiar el puente. Habían encontrado la paz. Habían seguido adelante. No podía decirse lo mismo de David Miller. Su mundo se había derrumbado. La gran casa había desaparecido, vendida para cubrir sus crecientes deudas y un amargo acuerdo de divorcio. Su licencia de piloto había sido revocada permanentemente por la FAA después de su investigación. Descubrieron 2 incidentes previos no denunciados de confrontación con pasajeros. Los héroes del podcast habían olvidado su nombre hacía tiempo. Sus hijos rara vez le hablaban. Despojado de su estatus y sus ahorros, se vio obligado a dedicarse al único trabajo que aceptaría un hombre de su edad con sus habilidades específicas y sin preguntas: el transporte de larga distancia. Cambió el cielo por el interminable y monótono asfalto de la autopista interestatal. Conducía un destartalado camión de 18 ruedas para una empresa de transporte de mercancías con tarifas reducidas, transportando bienes de consumo baratos desde almacenes en California hasta centros de distribución en el Medio Oeste. La ironía era aplastante. El hombre que una vez voló sobre el país, un rey en su cabina estéril, ahora se arrastraba por su superficie, un fantasma en una cabina sucia y llena de humo diésel. Ya no era el capitán Miller. Era solo Dave, un camionero, invisible para el mundo que una vez menospreció.
Su duro karma lo encontró en una sofocante tarde de agosto en el corazón del desierto de Mojave. Su camión se averió en un tramo desolado de la Ruta 66, a kilómetros del pueblo más cercano. El motor petardeó, escupió humo negro y se apagó. El aire acondicionado se apagó con él. En cuestión de minutos, la cabina era un horno. Su teléfono no tenía señal. Se quedó allí sentado durante una hora, con el sudor escociéndole los ojos. Su rostro, antes autoritario, ahora era solo el rostro desesperado de un hombre varado. Finalmente, vio una columna de polvo en la distancia. Una camioneta destartalada se acercaba. Redujo la velocidad y se detuvo. El hombre al volante era fibroso, con la piel quemada por el sol y una mirada desconfiada. ¿Necesitas ayuda?, preguntó el hombre con voz ronca. Mi motor está muerto, dijo Miller, en la desesperación se notaba en su voz. Necesito ir a un mecánico. El hombre lo miró de arriba abajo, con la mirada fija en las manos pálidas y suaves de Miller. No eres de por aquí. No, yo, empezó Miller, pero el hombre lo interrumpió. Mira, puedo llevarte a Barstow. $20. Miller, que antes tenía un salario de 6 cifras, se irritó ante la exigencia. $20 por un viaje. La amabilidad del hombre se desvaneció. Mi camioneta, mi gasolina, mi tiempo. ¿Lo tomas o lo dejas? Empezó a poner la camioneta en marcha. Espera. Vale, de acuerdo, dijo Miller, presa del pánico. Se subió al asiento del copiloto de la camioneta mugrienta. El viaje fue silencioso y tenso. Cuando llegaron a una gasolinera destartalada a las afueras del pueblo, Miller buscó su billetera. Había desaparecido. Se palpó los bolsillos frenéticamente, revisó el suelo de la camioneta. Nada. Debió de haberla dejado en la cabina. Yo, no lo tengo, balbuceó Miller. Está en mi camioneta. En mi billetera. El conductor entrecerró los ojos. Salió de la camioneta, rodeó a Miller y abrió la puerta de golpe. ¿Así que creíste que te llevarían gratis? ¿Me estás tomando el pelo?, gruñó, con voz baja y amenazante. No, es un error. Lo juro, suplicó Miller con el corazón latiéndole con fuerza. Estaba impotente, despojado de su uniforme, su título, su dinero. Solo era un hombre a merced del juicio de un extraño. El conductor lo agarró por la pechera de la camisa, clavándole los nudillos en la clavícula. Fuera. Sal ahora antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. Empujó a Miller fuera de la camioneta y lo dejó sobre el asfalto abrasador. Maldito ladrón, espetó antes de volver a su camioneta y salir a toda velocidad, dejando a Miller en una nube de polvo y gases de escape. David Miller se quedó allí, solo y humillado, en el opresivo calor del desierto. Estaba varado, sin un céntimo e invisible. Estaba abajo, mirando hacia arriba en ese momento de absoluta desolación. Una imagen fugaz cruzó por su mente. El rostro de una joven con un hijab lavanda, con los ojos llenos de lágrimas mientras él se paraba sobre ella, poderoso e intocable. Finalmente estaba experimentando la misma impotencia aplastante que tan despreocupadamente le había infligido. Su karma no era solo perder su trabajo o a su familia. Era verse obligado a sentir la misma impotencia de la que había abusado. Para Linda Sorenson, el karma era un veneno más silencioso e insidioso. Finalmente encontró un trabajo, un lugar que no verificaba antecedentes y pagaba el salario mínimo. Una hipertienda abierta las 24 horas llamada Global Mart. Trabajaba en el turno de noche, reponiendo estantes en los pasillos cavernosos e inquietantemente vacíos. Su vida se convirtió en una rutina nocturna de escanear códigos de barras y mover palés. Su única compañía, el zumbido de las luces fluorescentes. Su relación con Maya seguía siendo frágil y rota. Coexistían, pero la calidez se había esfumado. La vergüenza del incidente fue una tercera persona viviendo en su pequeño apartamento.
Su momento de ajuste de cuentas kármico no llegó con una explosión, sino con un susurro. Eran alrededor de las 3 de la mañana de un martes. Linda estaba reponiendo champú en el pasillo de salud y belleza. Estaba cansada, le dolían los pies y tenía la mente entumecida por la monotonía. Entonces la vio. Una joven, con aspecto de estudiante universitaria, trabajaba con una computadora portátil en una pequeña mesa en la desierta zona de cafetería de la tienda. La chica llevaba un hijab. Mientras Linda observaba, la chica cerró su computadora portátil, sacó una pequeña alfombra doblada de su mochila y la colocó en el suelo limpio, en un rincón tranquilo, lejos de calle principal. Se quitó los zapatos y comenzó los silenciosos y gráciles movimientos del forrajero, la oración del amanecer. Linda se quedó paralizada. El frasco de champú se le resbaló de la mano y cayó al suelo. El sonido resonó en la silenciosa tienda. La chica no se inmutó, absorta en su devoción. El corazón de Linda se encogió en su pecho. Era como ver un fantasma. La escena era tan dolorosamente similar, pero a la vez tan profundamente diferente. Allí, bajo la cruda luz de un hipermercado, no había juicio. No había confrontación. Solo había una joven y su Dios. Linda sintió una oleada de náuseas y vértigo tan intensa que tuvo que agarrarse a un estante para estabilizarse. El último año de vergüenza, culpa y arrepentimiento se fusionó en un único punto de agonía aplastante. Pensó en acercarse a la chica y decirle, ¿qué? Lo lamento. Una vez yo era como la gente a la que temes. Las palabras murieron en su garganta. Quedó paralizada por el recuerdo de su propio fracaso. No pudo moverse hasta que la niña terminó su oración, dobló su alfombra y regresó a sus estudios, completamente inconsciente de la confusión que había causado en el alma de un empleado de almacén solitario. El castigo de Linda no fue una confrontación dramática en el desierto. Era este tormento silencioso, interno y sin fin. Fue verse obligada a presenciar el acto simple y pacífico que una vez había condenado y saber que había elegido el lado del odio. Una elección con la que tendría que vivir por el resto de su vida. Su karma fue una sentencia de por vida de arrepentimiento silencioso, atormentada para siempre por el fantasma de la chica del avión. La historia de Fátima y el capitán Miller no se trata solo de un video viral. Es un duro recordatorio de que nuestras acciones, especialmente aquellas impulsadas por prejuicios, tienen repercusiones que no podemos prever. Fátima transformó su dolor en un puente de comprensión, demostrando que la bondad puede forjarse en el fuego del odio. Pero para el piloto y el asistente de vuelo, su caída no se detuvo cuando el mundo dejó de mirar. El karma no fue solo perder sus trabajos. Fue un análisis más profundo y personal. Era el piloto, despojado de todo su poder, humillado e indefenso tal como había hecho sentir a Fátima. Fue la azafata, atormentada por su propia complicidad, obligada a revivir su fracaso en silencio. Su historia muestra que el universo tiene una forma extraña y a menudo brutal de equilibrar sus cuentas. Si esta historia te conmovió, haz clic en me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal para ver narraciones más poderosas. ¿Qué piensas sobre el karma? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación.